Mi nombre es Julio Garay, profesor consulto de esta cátedra. En otra exposición hablamos sobre los AINES y también dijimos que hay uno, que es el paracetamol, que muchas veces está clasificado como AINE, pero realmente el paracetamol, como lo vamos a dejar bien claro, no es un AINE, no es antiagregante, no es antiinflamatorio y sí es un analgésico y antifebril. Como vemos, se sintetizó hace mucho tiempo y la primera aplicación clínica pasaron más de 70 años para que se pudiera realmente efectuar. La fenacetina es el fármaco que le dio origen, pero que se dejó de utilizar básicamente por su toxicidad. Recién en 1970 se empezó a considerar que era un elemento seguro, y realmente es un elemento bastante seguro siempre y cuando no se haga un exceso de ingesta, porque allí puede llegar a ser hepatotóxico e inclusive puede llegar a ser mortal. Vamos entonces a ver que en relación a las presentaciones, el paracetamol puede venir en forma de comprimidos de 500 miligramos y ojo que también hay de 1 gramo, no es una presentación tan nueva. Puede venir también en forma de supositorios, gotas, jarabes, como paracetamol solo. Y cuidado cuando está en asociaciones, ya sea con relajantes musculares, como el carisoprodol, con algunos antigripales como la pseudoefedrina, la clorfeniramina, con algunos elementos de tipo analgésico importantes como el diclofenac, el tramadol, la codeína, que estos dos últimos son opiáceos. Así que decimos que hay que tener cuidado porque las asociaciones a veces producen interacciones que no son las más aconsejables. Tiene una dosis terapéutica de 10 a 15 miligramos kilo en niños y de 325 miligramos a 1 gramo día en adultos. En relación a la tóxica cinética, tiene una muy buena absorción, un volumen de distribución que es bajo y el pico plasmático se alcanza a los 20-90 minutos. Atraviesa una serie de barreras y acá vemos que cuando se metaboliza hay solamente un 5% que a nosotros nos interesa como toxicidad. Fíjense que se metaboliza a nivel hepático un 90% conjugado con glucurónido y sulfatos. Se elimina por vía renal un 5% sin metabolizar, pero hay un 5% que se metaboliza a un metabolito sumamente tóxico, que es el LAPKI, que es N-acetil parabenzo quinonimina, y que por acción de glutatión se transforma en cisteína y ácido mercaptúrico. Les recuerdo que justamente la grave depresión de glutatión es lo que favorece que se acumule este metabolito con la toxicidad tan grave que produce a nivel principalmente hepático. En relación a la toxicodinamia, vemos que la dosis tóxica, que es de 140 a 150 miligramos kilo en niños y aproximadamente 7 gramos y medio en adultos, se satura esto, y en relación a esta cantidad, se satura la conjugación y puede provocar daño renal en una etapa secundaria o bien una necrosis centrolobular hepática, que esto es muy importante y muy grave. En relación a las fases de intoxicación se describen post-ingesta 4 fases. La primera de ellas, los pacientes pueden estar asintomáticos, pueden presentar un cuadro gastrointestinal o un malestar general. En la fase, que es la número 2, 24 a 48 horas post-ingesta, empiezan las manifestaciones hepáticas. Y dentro de esas manifestaciones hepáticas hay que tener mucho cuidado, porque si comienzan a alterarse los factores K dependientes, puede haber cuadros hemorrágicos severos. Dijimos que en forma más tardía y secundaria aparece la afectación renal. ¿Qué aparece en la fase 3, que es 72 a 96 horas? Es la fase más compleja porque aparecen allí cuadros de insuficiencia hepática graves. Puede aparecer también ictericia, que es un elemento importante a considerar en el diagnóstico, lo mismo la metahemoglobinemia, y además cuadros de pancreatitis que ensombrecería más el pronóstico a pesar de ser poco frecuentes. Las causas de muerte generalmente son cuadros de falla multiorgánica entre el 7º y 10º día. Y si el paciente logra realmente pasar todas estas etapas de forma satisfactoria, entre los 4 y 15 días posteriores a la ingestión hay una restitución ad integrum. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como siempre, anamnesis y examen físico, es conveniente pedir un laboratorio. En el laboratorio, perfil hepático, perfil renal, es importantísimo el hepatograma, recuérdenlo, además un coagulograma,
Y otras cosas importantes son las concentraciones de acetaminofén. Nosotros tenemos un número que es un número casi mágico, que es el número 150. Nunca se pueden pedir antes de las 4 horas porque no vamos a alcanzar la concentración plasmática de paracetamol y esto va a determinar que hagamos cálculos equivocados. Entonces, hay un gráfico que se llama el nomograma de Rubin-Matthew, que hay distintos formatos del mismo, donde en el eje de las ordenadas aparece directamente la concentración de paracetamol en sangre y en el eje de las abscisas aparece el tiempo. Si nosotros observamos a las 4 horas con un valor de 150, ya estamos hablando de toxicidad posible y ya es indicación de N-acetilcisteína, que es la sustancia que vamos a dar como tratamiento específico. Fíjense que pueden ir transcurriendo las horas y si tenemos valores de 24 horas, de 48 horas, seguimos también muy atentos porque hay que interpretar este nomograma. Así, por ejemplo, uno puede observar que post-ingesta tenemos a las 4 horas un valor de 150 y esto nos da una toxicidad posible y un valor de toxicidad probable de 200. Si nosotros vamos a la diapositiva anterior, vemos que entre ambas, entre la posible toxicidad y la probable, hay una franja. Cuidado con esa franja porque nos permite cierto espacio, pero no nos permite tampoco jugar tanto con estas concentraciones que, reitero, pueden llegar a ser muy graves. La N-acetilcisteína en este caso se va a tener que suministrar y ustedes fíjense que a las 24 horas con un valor de 10 microgramos por mililitro, esos valores pueden llegar a ser indicación también de N-acetilcisteína. A pesar que esta sustancia es muy importante en las primeras 8 horas, pero siempre tenemos que ver la posibilidad de conseguirla y una serie de situaciones que a veces son contingencias dentro de lo que nos toca tratar. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Bueno, acá viene un problema con el tema de medidas de rescate. ¿Se pueden hacer medidas de rescate? Se pueden hacer. Yo soy de la época en la que colocábamos sonda nasogástrica a todo el mundo y después directamente se hacía lavado gástrico. A medida que fue pasando el tiempo, el carbón activado, por una serie de estudios que se hicieron, fue reemplazando al lavado gástrico, pero no es útil para todas las sustancias. Y por otra parte, acá hay una controversia en el caso si se da carbón activado a aquellos individuos que después le vamos a dar N-acetilcisteína. Bien, esta controversia se ha solucionado bastante. Generalmente se puede espaciar la dosis, siempre que uno dé N-acetilcisteína vía oral o por sonda nasogástrica. No tiene ningún valor esto cuando se da por vía intravenosa. O sea, por vía intravenosa se puede hacer perfectamente bien carbón todas las veces que uno quiera. Pero en el caso que se dé por vía oral, uno puede espaciar un poquito el carbón activado y aún así, aunque los dé más cercanos, tampoco pierde gran efectividad, o sea que no lo absorbe tanto al antídoto. El antídoto justamente es la N-acetilcisteína. ¿Por qué la damos? Porque justamente dijimos que se depresiona el glutatión y la cisteína, que es lo que produce o aporta la N-acetilcisteína, está justamente aportando lo que es el núcleo central de la estructura del glutatión. Hay distintas concentraciones, pero uno tiende a dar una solución al 20% vía oral. Esto se puede hacer con jugo de frutas, porque la verdad que no es muy grato el sabor, o por sonda nasogástrica. ¿Y cómo lo hacemos? Dando una dosis de carga que es similar a la cantidad, o sea, la dosis tóxica de los chicos, que recordamos que era 150. Bueno, acá también damos 140 miligramos kilo. ¿Cuántas veces lo damos? 17 dosis, cada 4 horas, ya como dosis de mantenimiento. ¿Y cómo hacemos esa dosis de mantenimiento? La mitad, 70 miligramos kilo. Si el paciente vomita dentro de la primera hora de ingerida, bueno, hay que repetir como si fuera la primera vez. Recordemos que este tratamiento específico, acá también repetimos un poquito, con la N-acetilcisteína puede dar algunos efectos adversos como náuseas, vómitos y diarrea. ¿Hasta cuándo continuamos con esto? Hasta hacer el control clínico de laboratorio, hasta que el hepatograma y la función renal estén normales, lo mismo la determinación de acetaminofeno. Hay algunos otros tratamientos, sí, la hemoperfusión, diálisis y trasplante.
Hay criterios de mal pronóstico, y en estos criterios de mal pronóstico hay que insistir, principalmente cuando se altera mucho el tiempo de protrombina, lo mismo que el de la bilirrubina, o sea, cuando se elevan ambos elementos, cuando el pH tiende a la acidosis, cuando la creatinina también está elevada y cuando la encefalopatía es grave. Vamos a presentar un caso clínico breve. Hay un señor que ingresa a la guardia acompañado por la familia que ingirió, en un intento suicida, ingirió hace 2 horas una cantidad que él no quiere decir cuánto es, de paracetamol de 500 miligramos. Se ve que faltan varios comprimidos, se ve que tiene algo de clínica, a pesar de estar asintomático, con parámetros fisiológicos normales, un electro normal, y mientras esperamos el laboratorio, el médico que lo atiende, que también vio que no tiene antecedentes clínicos de interés el paciente, le solicita rutina de laboratorio, hepatograma, etcétera, etcétera, y le solicita ahí una determinación de acetaminofeno en plasma. Cuidado, hace 2 horas que lo ingirió el señor. Le indicó un lavado gástrico, carbono activado, y ya le está dando la primera dosis de N-acetilcisteína. ¿Es correcta esta conducta médica? No. El primer error es que directamente no alcanzó las 4 horas para pensar que llega a este valor, a este número mágico de 150. Entonces va a tener un valor que no le es útil, refleja la gravedad de la intoxicación. Por otro lado, ya está preparando la primera dosis de N-acetilcisteína cuando todavía ni siquiera ha terminado con toda la rutina de la decontaminación, lavado gástrico, carbono activado, etc. Así que hay que ser bastante cuidadoso con esto. Yo les voy a relatar brevísimamente un caso de una paciente que tuve hace un tiempo atrás, paciente de aproximadamente 60 años, proveniente de un lugar psiquiátrico, que hace una ingesta de paracetamol y también de sulfato de hierro. Un cuadro complejo, donde también hubo que suministrarle en forma conjunta la deferoxamina y también la N-acetilcisteína. La paciente, a pesar de sus numerosos intentos, en ese caso pudo sobrevivir y tuvo una restitución ad integrum. Bueno, les agradezco mucho. Piensen que hay bibliografía que es sumamente importante para consultar y tener en cuenta siempre que la propaganda que nos dice no daña el estómago es cierto, pero puede provocar una insuficiencia hepática que puede llegar a ser mortal. Muchas gracias.